Y todo lo que hasta entonces le había dado vergüenza, espiar delante de una ventana y mañana quién sabe si tal vez sonsacar con astucia a los indiferentes, sobornar a los criados, escuchar detrás de las puertas, ya no le parecían lo mismo que el desciframiento de texto, el cotejo de testimonio y la interpretación de monumentos, sino otros tantos métodos de investigación científica de un valor indudable e idóneos para la búsqueda de la verdad. Cuando estaba a punto de llamar en los postigos, tuvo un momento de vergüenza pensando que Odette iba a saber que había tenido sospechas, que había vuelto, que se había postado en la calle. Muchas veces le había hablado ella del horror que le inspiraban los celosos, los amantes que espían. Era una torpeza lo que se disponía a hacer, y Odette le detestaría por ello, mientras que en ese mismo momento, cuando todavía no había llamado, acaso seguía queriéndole, aunque lo engañase. Cuántas dichas posibles sacrifica así la realización a la impaciencia de un placer efímero. Mas el deseo de conocer la verdad era más fuerte y le pareció más noble. Sabía que la realidad de circunstancias, por cuya reconstrucción exacta hubiese dado la vida, era legible al otro lado de aquella ventana estriada de luz, como bajo la cubierta miniada en oro de uno de esos manuscritos preciosos a cuya belleza artística misma no puede permanecer indiferente el erudito que los consulta. Sentí una sensación voluptuosa al conocer la verdad que le apasionaba en aquel ejemplar único, efímero y precioso, de una materia translúcida tan cálida y tan hermosa, y además la superioridad que en sí mismo sentía sobre ellos, que tanta necesidad tenía de sentir, tal vez consistía, más que en estar enterado, en poder demostrarle que lo estaba. Se puso de puntillas, golpeó. No le habían oído, volvió a golpear más fuerte. La conversación se interrumpió. Una voz de hombre trató de distinguir a cuál de los amigos de Odette que él conocía podía pertenecer. Preguntó: ¿Quién anda ahí? No estaba seguro de poder reconocerla. Llamó una vez más. Se abrió la ventana, luego los postigos. Ahora ya no había modo de retroceder, y puesto que ella iba a saberlo todo, preocupado de no ofrecer un aspecto demasiado infeliz, demasiado celoso y curioso, se limitó a gritar en tono alegre y despreocupado: No, no se moleste. Pasaba por aquí, he visto luz y he querido saber si se encontraba mejor. Miró. Delante de él dos ancianos señores se asomaban a la ventana, uno sosteniendo una lámpara, y entonces vio la habitación, una habitación desconocida. Como tenía costumbre cuando iba a casa de Odette muy tarde, de reconocer su ventana por ser la única iluminada en una hilera de ventanas todas iguales, se había equivocado y había llamado a la ventana siguiente, que pertenecía a la casa de al lado. Se retiró disculpándose y regresó a casa, feliz de que la satisfacción de su curiosidad hubiese dejado intacto su amor y de no haber dado a Odette con sus celos, después de haber fingido durante tanto tiempo una especie de indiferencia hacia ella, esa prueba de amarla demasiado que, entre dos amantes, dispensa por siempre a quien la recibe de querer mucho al otro. Nunca le habló de aquel contratiempo, y hasta él mismo dejó de pensar en él, pero en ocasiones un giro de su pensamiento tropezaba con aquel recuerdo que no había visto, le golpeaba, lo empujaba más adentro, y Swann sentía un dolor súbito y hondo, como si se tratara de un dolor físico. Los pensamientos de Swann no lograban atenuarlo, pero al menos con el dolor físico, como no depende del pensamiento, el pensamiento puede detenerse en él, comprobar que ha disminuido, que ha cesado de momento. En cambio, aquel otro dolor, el pensamiento lo recrea por el hecho mismo de recordarlo. Pretender evitar pensar en él era seguir pensando, seguir sufriendo, y si, hablando con amigos, se olvidaba de su propio mal, de pronto una palabra que le decían le mudaba la cara, como un herido a quien un torpe toca sin preocupación el miembro dolorido. Al despedirse de Odette, estaba feliz, se sentía tranquilo, recordaba sus sonrisas burlonas cuando hablaba de este o aquel otro personaje, y tiernas con él, el peso de la cabeza que ella apartaba de su eje para inclinarla, para dejarla caer casi a pesar suyo sobre los labios de Swann, como había hecho la primera vez en el carruaje, las miradas lánguidas que le había lanzado mientras estaba entre sus brazos, al tiempo que, friolenta, apretaba contra el hombro de Swann su cabeza reclinada.
pero enseguida sus celos, como si fuera la sombra de su amor, se colmaban con el dolor de aquella nueva sonrisa que le había dirigido esa misma noche, y que, a la inversa, ahora se burlaba de Swann y se cargaba de amor por otro, con aquella inclinación de cabeza, pero vuelta ahora hacia otros labios, y con todas las demostraciones de cariño dedicadas a otros, que antes estaban reservadas para él, y todos los recuerdos voluptuosos que llevaba consigo al salir de casa de Odette eran otros tantos esbozos, otros tantos proyectos semejantes a los que nos muestra un decorador, y que permitían a Swann hacerse una idea de las actitudes ardientes y extasiadas que ella podía tener con otro, de modo que llegaba a lamentar cada placer que gozaba a su lado, cada caricia inventada cuya dulzura había cometido la imprudencia de señalarle, cada gracia que descubría en ella, porque sabía que inmediatamente después enriquecerían su suplicio con nuevos instrumentos de tortura. Y ese suplicio era más cruel todavía cuanto a la mente de Swann volvía el recuerdo de una breve mirada que había sorprendido hacía unos días y por primera vez en los ojos de Odette. Había sido después de la cena, en casa de los Verduni. Fuese que Forcheville, dándose cuenta de que Saniet, cuñado suyo, no gozaba de ningún favor en la casa, hubiese querido tomarle por cabeza de turco y lucirse a sus expensas delante de todos, fuese que le hubiese irritado una frase inoportuna que Saniet acababa de decirle y que, por lo demás, pasó inadvertida a los asistentes, que no podía suponer qué alusión ofensiva pudiese contener, por supuesto en contra de la voluntad de quien sin malicia alguna la pronunciaba, fuese por último que estuviese buscando hacía tiempo una ocasión de hacer salir de aquella casa a alguien que lo conocía demasiado bien y a quien sabía demasiado delicado para no sentirse en ciertos momentos a disgusto en su presencia, Forcheville replicó a la importuna frase de Saniet de un modo tan grosero, poniéndose a insultarlo, envalentonándose a medida que alzaba la voz, con el pavor, la pena y la súplica del otro, que el desdichado, después de haber preguntado a Madame Verduni si debía quedarse y no recibir respuesta, se había retirado balbuciendo y con lágrimas en los ojos. Odette había asistido impasible a la escena, pero cuando la puerta se cerró tras Saniet, rebajando, por así decir, en varios grados la expresión habitual de su rostro para ponerse en la bajeza al mismo nivel de Forcheville, había hecho brillar sus pupilas con una sonrisa hipócrita de felicitación por la audacia que el otro había mostrado, de ironía por la víctima. Le había lanzado una mirada de complicidad en el mal, que significaba: eso sí que es una ejecución en plena regla, o yo no he visto ninguna en mi vida. Ha notado lo corrido que iba, y encima lloraba, con tal claridad que, cuando los ojos de Forcheville encontraron aquella mirada, pasada repentinamente la borrachera de cólera o de simulación de cólera que aún le encendía, sonrió y respondió: si hubiese sido amable, todavía seguiría aquí. Un buen castigo puede ser útil a cualquier edad. Un día que había salido a media tarde para hacer una visita y no encontró a la persona que buscaba, a Swann se le ocurrió pasar a ver a Odette, a aquella hora en que nunca iba a su casa, pero en la que sabía que siempre estaba echándose la siesta o escribiendo cartas hasta la hora del té, y en la que tendría el placer de verla un rato sin causarle molestia. El portero le dijo que creía que estaba. Llamó, le pareció oír rumor de pasos, pero no abrió nadie. Lleno de ansiedad e irritado, se fue a la calleja que daba a la trasera del palacete y se colocó delante de la ventana de la alcoba de Odette. Los visillos no le dejaban ver nada. Golpeó con fuerza los cristales, llamó, no abrió nadie. Se dio cuenta de que unos vecinos le miraban. Se marchó, pensando que, después de todo, acaso se hubiese equivocado al querer oír pasos, pero quedó tan preocupado que no podía pensar en otra cosa. Una hora después volvió. Estaba en casa. Le dijo que también estaba antes, cuando había llamado, pero durmiendo.
La había despertado la campanilla, había adivinado que era Swann, había acudido corriendo, pero él ya se había marchado. También había oído golpear en los cristales. En aquel relato, Swann reconoció inmediatamente uno de esos fragmentos de un hecho auténtico que los embusteros pillados por sorpresas insertan para sentirse seguro en la composición del hecho falso que inventan, convencidos de poder engarzarlo y valerse de su semejanza con la verdad, porque cuando Odette acababa de hacer algo que no quería revelar, lo ocultaba en el fondo de sí misma, pero nada más encontrarse delante de la persona a la que quería mentir, se azaraba, todas las ideas se le venían abajo, sus facultades de invención y raciocinio quedaban paralizadas. En su cabeza solo encontraba vacío, pero tenía que decir algo sin embargo, y a su alcance solo estaba precisamente lo que hubiera querido disimular y que, por ser cierto, era lo único que no había desaparecido. Separaba un trozo, carente en sí mismo de importancia, diciéndole que en el fondo más valía así, por tratarse de un detalle verdadero que no ofrecía los mismos peligros que un detalle falso. Esto por lo menos es verdad, se decía. Algo salimos ganando. Puede informarse. Tendrá que reconocer que es cierto. No será eso lo que me traicione. Se engañaba. Era eso precisamente lo que la traicionaba. No se daba cuenta de que ese detalle cierto tenía esquinas que no podían encajarse los detalles contiguos del hecho cierto del que lo había separado arbitrariamente, y que, fueran cuales fuesen los detalles inventados entre los que lo colocase, siempre revelaban por la materia sobrante y los vacíos no rellenados que no eran de ellos de donde procedía. Confiesa haberme oído llamar y luego dar golpes, y haber pensado que era yo, que tenía ganas de verme, se decía Swann, pero eso no cuadra con el hecho de no haber mandado abrir. Pero no le hizo notar esa contradicción, pensando que quizás Odette inventase por sí misma alguna mentira que sería un débil indicio de verdad. Ella seguía hablando, no le interrumpía. Recogía con una piedad ávida y dolorosa aquellas palabras que ella le decía, y en las que parecía, precisamente por hablar, Odette, porque al hablar Odette se ocultaba tras ella, conservar vagamente como un velo sagrado la impronta y esbozar el incierto modelado de aquella realidad infinitamente preciosa y por desgracia inencontrable, que estaba haciendo un poco antes, a las 3 de la tarde, cuando él se había presentado, realidad de la que Swann nunca llegaría a poseer otra cosa que aquellas mentiras, vestigios ilegibles y divinos, y que sólo existía en el encubridor recuerdo de aquella criatura que la contemplaba sin saber apreciarla, pero que nunca se la entregaría. Cierto que a ratos sospechaba que en sí mismo los actos cotidianos de Odette no eran apasionadamente interesantes, y que las relaciones que pudiera mantener con otros hombres no exhalaban de modo natural y universal, y para toda criatura pensante, una tristeza morbosa capaz de inspirar las fiebres del suicidio. Se daba cuenta entonces de que aquel interés y aquella tristeza existían solo en él, como una enfermedad, y que cuando se hubiese curado, los actos de Odette, los besos que hubiese podido dar, se volverían inofensivos como los de tantas otras mujeres, pero que la dolorosa curiosidad que Swann a este propósito tuviera únicamente por él su causa, no bastaban para que le pareciera absurda su inclinación a considerar importante tal curiosidad y hacer cuanto pudiera satisfacerla. Y es que Swann llegaba a una edad cuya filosofía, favorecida por la de la época y también por la del ambiente en que Swann había vivido tanto tiempo, la de aquel círculo de la princesa de Sloane, donde se convenía en que se es inteligente en la medida en que se duda de todo, y donde la única realidad irrefutable que se reconocía eran los gustos individuales, ya no es la filosofía de la juventud, sino una filosofía positiva, casi médica, propia de hombres que, en lugar de exteriorizar la meta de las aspiraciones propias, trata de sacar de los años transcurridos un residuo fijo de hábitos, de pasiones que puedan considerarse en ellos como algo característico y permanente
y que, deliberadamente, se esfuerzan por satisfacer adoptando un determinado tipo de vida. Swann parecía resignado a sobrellevar en su vida la parte de dolor que sentía por ignorar lo que Odette había hecho, lo mismo que el empeoramiento que un clima húmedo causaba en su eczema. A prever en su propio presupuesto la disponibilidad de una suma importante para obtener, sobre el modo en que Odette pasaba sus días, datos sin los que se sentiría desdichado, igual que las reservaba para otras inclinaciones de las que sabía que podía esperar placer por lo menos antes de que estuviese enamorado, como la del coleccionismo y la buena mesa. Cuando quiso despedirse de Odette para volver a casa, ella le pidió que se quedara un rato todavía, y hasta lo retuvo vivamente, cogiéndole del brazo, cuando él iba a abrir la puerta para salir. Pero Swann no se dio cuenta, porque en la multitud de gestos, palabras y leves incidentes que rellenan una conversación, resulta inevitable que pasemos, sin notar nada que llame nuestra atención, junto a personas que ocultan una verdad que nuestras sospechas buscan a tientas, y que nos detengamos, por el contrario, en otras bajo cuya superficie no hay nada. Ella seguía repitiéndole: qué lástima que, para una vez que tú, que nunca lo haces, vienes por la tarde, no haya podido verte. Sabía de sobra que Odette no estaba lo bastante enamorada de él para lamentar tan vivamente aquella visita fallida, mas como era buena, estaba deseosa de complacerle y a veces se entristecía cuando le había contrariado. Le pareció muy natural que en esta ocasión lo estuviese por haberle privado del placer de pasar una hora juntos, placer grandísimo no para ella, sino para él. Era sin embargo un episodio tan nimio que la expresión doliente que Odette seguía poniendo acabó por sorprenderle. Así le recordaba más todavía que de costumbre las figuras de mujeres del pintor de la primavera. En aquel momento tenía ese rostro abatido y desolado que parecen sucumbir bajo el peso de un dolor demasiado terrible para ellas, cuando en realidad no hacen otra cosa que dejar al niño Jesús jugar con una granada o contemplar a Moisés echando agua en un pilón. En cierta ocasión ya le había visto aquella tristeza, pero no recordaba cuándo, y de improviso se acordó. Fue cuando Odette le había mentido a Madame Verdurin al día siguiente de aquella cena a la que no había ido, so pretexto de encontrarse indispuesta y en realidad para quedarse con Swann. Cierto que ni la mujer más escrupulosa hubiera podido sentir remordimientos por una mentira tan inocente, pero no lo eran tanto las que Odette solía decir, y servían para evitar ciertos descubrimientos que hubiese podido crearle terribles dificultades con unos o con otros. Por eso, cuando mentía, presa del miedo, sintiéndose poco armada para defenderse, insegura del éxito, le daban ganas de llorar de cansancio, como esos niños que no han dormido. Sabía además que su mentira solía herir gravemente al hombre a quien iba dirigida, y a cuya merced quedase acaso si mentía mal. Entonces se sentía un tiempo humilde y culpable, y cuando se trataba de decir una mentira insignificante y mundana, por asociación de sensaciones y de recuerdo, sentía el malestar de un cansancio excesivo y el remordimiento de una mala acción. Qué deprimente mentira estaba diciéndole a Swann para poner aquella mirada dolorida, aquella voz quejumbrosa que parecía doblegarse bajo el esfuerzo que a sí misma se imponía e implorar perdón. Por la cabeza se le pasó que no era sólo la verdad sobre el incidente de la tarde lo que Odette se esforzaba por ocultarle, sino algo más actual, algo que acaso aún no había ocurrido, algo inminente, y que quizás podría arrojar luz sobre aquella verdad. En aquel momento oyó la campanilla. Odette ya no dejó de hablar, pero sus palabras solo eran un gemido, un pesadumbre por no haber visto a Swann aquella tarde, por no haberle abierto. Se había convertido en auténtica desesperación. Se oyó la puerta de entrada volver a cerrarse y el ruido de un carruaje, como si se marchase alguien, probablemente la persona con la que Swann no debía encontrarse, y al que se había dicho que Odette no estaba en casa, pensando entonces que, con solo ir a una hora insólita,
había alterado tantas cosas que ella no quería que supiese, tuvo una sensación de desaliento, casi de desolación. Pero como amaba a Odette, como tenía la costumbre de dirigir hacia ella todos sus pensamientos, la lástima que hubiera podido inspirarse a sí mismo la sintió por ella y murmuró: «Pobrecilla». Cuando se iba, Odette cogió varias cartas que tenía sobre la mesa y le preguntó si podía echárselas al correo. Se las llevó, y una vez en casa se dio cuenta de que llevaba las cartas encima. Volvió a este correo, las sacó del bolsillo y antes de echarlas en el buzón miró las señas. Todas eran para proveedores, menos una para Forcheville. Mientras la tenía en la mano, se dijo: «Si viese lo que contiene, sabría cómo le llamo, cómo le hablo, si hay algo entre ellos. Puede incluso que, si renuncio a leerla, cometa una falta de delicadeza con Odette, porque es el único modo de librarme de una sospecha tal vez calumniosa para ella, destinada en cualquier caso a hacerle sufrir y que ya nada podría destruir una vez echada la carta». De correos regresó a casa, pero se había quedado con esta última carta. Encendió una bujía y le acercó el sobre que no se había atrevido a abrir. Al principio no consiguió leer nada, pero el sobre era fino, y haciéndole adherir a la cartulina dura que contenía, pudo leer a trasluz las últimas palabras. Era una forma de despedida muy fría. Si en vez de ser él quien miraba en una carta dirigida a Forcheville, hubiese sido Forcheville el que leyese una carta dirigida a Swann, qué distintas habrían sido las cariñosas palabras que hubiese podido ver. Inmovilizó la cartulina que bailaba dentro del sobre, más grande que ella, y luego, empujándola con el pulgar, fue pasando poco a poco los diferentes renglones bajo la parte del sobre que no estaba forrada, la única que permitía leer la escritura. Pese a esto, no acababa de distinguir bien, aunque carecía de importancia, porque había visto suficiente para darse cuenta de que se trataba de un hecho irrelevante, ajeno a las relaciones amorosas. Se refería a un tío de Odette. Cierto que Swann había leído al principio el renglón «He hecho bien», pero no comprendía por qué había hecho bien Odette cuando, de pronto, una palabra que al principio no había logrado descifrar apareció aclarando el sentido de la frase entera. «He hecho bien en abrir», era mi tío. En abrir. O sea que Forcheville estaba allí cuando Swann había llamado, y Odette le había hecho irse. Por eso había oído aquel ruido. Entonces leyó toda la carta. Al final se disculpaba por haberse portado tan mal con él y le decía que había olvidado los cigarrillos en su casa, la misma frase que le había escrito a Swann una de sus primeras veces que le había visitado, pero con Swann había añadido: «Ojalá se hubiese dejado usted el corazón, no le habría permitido recuperarlo». Con Forcheville nada parecido, ninguna alusión que le indujese a suponer una intriga amorosa entre ellos. Además, de hecho, en toda aquella historia el auténtico engañado era Forcheville, porque Odette le escribía para hacerle creer que el visitante era su tío. En suma, era él, Swann, el hombre que le importaba y por quien había despedido al otro. Y sin embargo, si entre Odette y Forcheville no había nada, ¿por qué no haber abierto de inmediato? ¿Por qué decir «he hecho bien en abrir», era mi tío, si en ese momento no estaba haciendo nada malo? ¿Cómo podía explicarse el propio Forcheville que pudiese no abrir? Y allí estaba Swann, desolado y confuso, y sin embargo feliz ante aquel sobre que Odette le había entregado sin miedo. Tan absoluta era la confianza que tenía en su delicadeza, pero gracias a cuya transparencia revelaba sus ojos como a través de un cristal, junto con el secreto de un incidente que nunca hubiese creído posible conocer, un poco de la vida de Odette, como en una estrecha sección luminosa abierta directamente a lo desconocido. Luego su celo se alegraba, como si tuviese una vitalidad independiente, egoísta y voraz de todo cuanto los nutría, aunque fuese a costa del mismo Swann. Ahora tenía algo con que alimentarse, y Swann iba a poder empezar a preocuparse todos los días por las visitas recibidas por Odette hacia las 5, a indagar dónde se encontraba Forcheville a esa hora.
porque el cariño de Swann seguía conservando el mismo carácter que le había impreso desde el principio la ignorancia de lo que Odette hacía durante el día y al mismo tiempo la pereza mental que le impedía suplir esa ignorancia con la imaginación. Al principio no sintió celos de toda la vida de Odette, sino solo en los momentos en que una circunstancia, acaso mal interpretada, le había llevado a suponer que Odette hubiese podido engañarle. Como un pulpo que alarga un primer tentáculo, luego otro y después un tercero, sus celos se aferraron sólidamente a ese momento de las 5 de la tarde, después a otro, más tarde a otro más. Pero Swann no era capaz de inventar su sufrimiento, solo era el recuerdo, la perturbación de un sufrimiento que le había solo eran el recuerdo, la perturbación de un sufrimiento que le había venido de fuera. Pero ahora todo le hacía sufrir. Decidió alejar a Odette de Forcheville, llevársela unos días al Midi, pero estaba convencido de que todos los hombres que había en el hotel la deseaban y que ella también los deseaba. Antes, cuando iba de viaje, siempre buscaba caras nuevas, reuniones numerosas. Ahora se le veía huraño, rehuyendo la compañía de la gente como si le hubiesen herido cruelmente. ¿Y cómo no había de ser misántropo, si en todo hombre veía un posible amante para Odette? Y así los celos, más todavía que la atracción voluptuosa y risueña que al principio sintió por Odette, alteraron el carácter de Swann y mudaron de arriba abajo, a ojos de los demás, la apariencia misma de los signos externos con que ese carácter se manifestaba. Un mes después del día en que había leído la carta dirigida por Odette a Forcheville, Swann asistió a una cena que los Verdurin daban en el Bois. En el momento en que se disponía a irse, observó conciliábulos entre Madame Verdurin y algunos invitados, y creyó comprender que estaban recordando al pianista que al día siguiente debían ir a una reunión a Chateau. Pero él, Swann, no estaba invitado. Los Verdurin habían hablado a media voz y en términos vagos, pero el pintor, sin duda distraído, exclamó: «No necesitará ninguna luz, y que toque la sonata Claro de Luna, en la oscuridad, para ver iluminarse mejor las cosas». A ver que Swann estaba a 2 pasos, Madame Verdurin adoptó esa expresión donde el deseo de hacer callar a quien habla y de conservar un aire inocente a ojos de quien oye queda neutralizado por una intensa nulidad de la mirada, donde el inmóvil signo de inteligencia del cómplice se disimula bajo la sonrisa del ingenuo y que, común a todos los que notan que alguien ha metido la pata, termina revelándola de inmediato, si no a quienes la meten, al menos a quien resulta su víctima. Odette puso de pronto la expresión de una mujer desesperada que renuncia a luchar contra las abrumadoras dificultades de la vida, y Swann contaba ansiosamente los minutos que le separaban del momento en que, después de salir de aquel restaurante, en el viaje de vuelta, iba a poder pedirles explicaciones, conseguir que no fuese al día siguiente a Chateau, o que se las arreglase para que le invitaran, y aplacar entre sus brazos la angustia que sentía. Por fin pidieron los coches. Madame Verdurin dijo a Swann: «Bueno, adiós, hasta pronto, ¿verdad?», tratando de impedirle pensar, con la amabilidad de su mirada y la tensión de la sonrisa, que ella no le decía, como siempre hubiese hecho hasta entonces: «Mañana en Chateau y pasado mañana en casa». Los Verdurin hicieron montar con ellos a Forcheville. El carruaje de Swann estaba detrás esperando a que se fueran para que Odette subiese al suyo. «Odette, nosotros la llevamos», dijo Madame Verdurin. «Tenemos un huequecito para usted al lado de Monsieur de Forcheville». «Sí, señora», respondió Odette. «¿Pero cómo? Si yo creía que se venía usted conmigo», exclamó Swann, diciendo sin disimulo las palabras necesarias, porque la portezuela estaba abierta, los segundos estaban contados, y no podía regresar sin ella en el estado en que se hallaba. «Es que Madame Verdurin me ha pedido». «Venga, usted bien puede volver solo, ya se la hemos dejado muchas veces», dijo Madame Verdurin. «Es que tenía algo importante que decir a la señora». «Bueno, ya se lo dirá por escrito». «Adiós», le dijo tendiéndole la mano. Él trató de sonreír, pero su cara estaba aterrada. «¿Has visto qué modales se permite ahora Swann con nosotros?», dijo Madame Verdurin a su marido cuando llegaron a casa. «He creído que iba a comerme
porque nos llevábamos a Odette. ¡Qué inconveniencia! Solo le faltaba decirnos que tenemos una casa de citas. No comprendo cómo aguanta Odette semejantes modales. Es como si dijera: usted me pertenece. Ya le diré yo a Odette lo que pienso, y espero que comprenda. Y un momento después añadió con rabia: vamos, habráse visto qué animal, empleando sin darse cuenta y acaso obedeciendo a la misma oscura necesidad de justificarse, como François en Combray, cuando el pollo se negaba a morir, las palabras que arrancan las últimas convulsiones de un animal inofensivo que agoniza al aldeano que lo está degollando. Y cuando el carruaje de Madame Verdurin hubo partido y el de Swann avanzó, su cochero, mirándolo, le preguntó si se encontraba mal o si le había ocurrido algo. Swann lo despidió. Quería caminar y fue a pie por el Bois, como regresó. Iba andando solo, en voz alta. Iba hablando solo, en voz alta, y en el mismo tono algo falso que había adoptado hasta entonces para enumerar los estancos, los encantos del cogollito y para exaltar la magnanimidad de los Verdurin. Pero así como las palabras, las sonrisas y los besos que Odette se le hacían tan odiosos dirigidos a otro como dulces le habían parecido al recibirlos él, así el salón de los Verdurin, que un momento antes todavía le parecía divertido, con un gusto auténtico por el arte e incluso con una especie de nobleza moral, ahora que Odette iba a encontrarse allí con otro, amar libremente a otro en ese salón, se le revelaba en toda su ridiculez, su necedad y su ignominia. Se imaginaba con repugnancia la velada del día siguiente en Chateau. En primer lugar, vaya idea ir a Chateau, como merceros que acaban de cerrar la tienda. Realmente esta gente son de una cursilería burguesa sublime. No pueden existir en la realidad. Debe de haber salido de una comedia de Labiche. Allí estarían los Cottard, tal vez Brichot. Qué vida tan grotesca la de estas pobres gentes que no pueden dejar de vivir los unos y los otros, que se creerían perdidos. Palabra, si mañana no se reuniesen todos en Chateau. Pero también estaría el pintor, aquel pintor amigo de hacer matrimonios, que invitaría a Forcheville a ir con Odette a su estudio. Y estaba viendo a Odette con una toilette demasiado elegante para aquella excursión campestre, porque es tan vulgar y sobre todo es tan tonta la pobrecilla. Y estaba oyendo las bromas que Madame Verdurin haría después de la cena, las bromas que fuera quien fuese el pelma que tuvieran por blanco, siempre le habían divertido porque veía reírse a Odette, reírse con él, casi dentro de él, y ahora intuía que quizás iban a hacer a Odette reírse de él. ¡Qué fétida alegría!, decía, imprimiendo a su boca una expresión de asco tan marcada que tenía la sensación muscular de su mueca hasta en el cuello, rígido y pegado al cuello de la camisa. ¿Y cómo puede encontrar materia de risa en esas bromas nauseabundas una criatura cuyo rostro está hecho imagen de Dios? Cualquier nariz, a poco delicada que fuese, se apartaría horrorizada para no dejarse ofuscar por semejantes miasmas. Es realmente increíble pensar que un ser humano pueda no comprender que, permitiéndose una sonrisa contra un semejante que le ha tendido lealmente la mano, se degrada hasta el fango de donde nunca, ni con la mayor voluntad del mundo, nadie lo podrá sacar. Vivo a demasiados miles de metros de altura por encima de esos bajos fondos donde chapotean y chillan esos inmundos chismosos para que puedan salpicarme las bromas de una Verdurin, exclamó alzando la cabeza y echando lleno de orgullo el cuerpo hacia atrás. Dios es testigo de que sinceramente he querido sacar a Odette de ahí y educarla en una atmósfera más noble y más pura. Pero la paciencia humana tiene unos límites y la mía ha llegado al final. Se dijo como si esa misión de arrancar a Odette de una atmósfera de sarcasmo fuera una idea vieja y no de hacía unos minutos, y como si no se le hubiese ocurrido después de haber pensado que aquellos sarcasmos acaso le tenían a él por blanco y trataba de separarlo de Odette. Veía al pianista preparando para tocar la sonata Claro de Luna y a las muecas de Madame Verdurin temiendo el daño de la música de Beethoven
que la música de Beethoven iba a provocar en sus nervios. Idiota embustera, exclamó, y cree amar el arte. A Odette, después de haberle insinuado hábilmente unas palabras elogiosas para Forcheville, como muchas veces había hecho con él, le diría, hágale un huequecito a su lado a Monsieur de Forcheville, en la oscuridad. Alcahueta celestina, alcahueta, era el calificativo que también daba a la música que los invitaba, que también daba a la música que los invitaría a callarse, a soñar juntos, a mirarse, a cogerse de las manos, y le parecía bien la severidad contra las artes de Platón, de Busset y de la vieja educación francesa. En suma, la vida que se hacía en casa de los Verduri y que con tanta frecuencia había denominado la verdadera vida, le parecía la peor de todas, y el cogollito el peor de todos los ambientes. En realidad, es lo más bajo que hay en la escala social, decía, el último círculo de Dante. No hay duda de que el augusto texto se refiere a los Verduri. En el fondo, qué sabiduría tan profunda demuestran las gentes de mundo, de las que podrá decirse lo que se quiera, pero que no tienen nada en común con estas cuadrillas de canallas, por negarse a conocerlos, a ensuciarse siquiera la punta de los dedos. Qué adivinación ese de Nolly Metangere, del Faubourg Saint-Germain. Hacía rato que había dejado atrás las alamedas del Bois y casi había llegado a su casa, cuando, borracho todavía de dolor y de aquella exaltada vena de insinceridad, cuyas entonaciones engañosas y la artificial sonoridad de su propia voz lo empujaban paulatinamente hacia la ebriedad. Aún seguía perorando en voz alta en medio del silencio de la noche. La gente de mundo tiene sus defectos, y soy el primero en reconocerlos, pero de todos modos es gente con la que no pueden ocurrir ciertas cosas. De las mujeres elegantes que he conocido, esta o aquella estaban lejos de ser perfectas, pero en última instancia siempre vi en ellas un fondo de delicadeza, una lealtad del comportamiento que, pasara lo que pasase, la habrían vuelto incapaz de una felonía y que bastaban para abrir un abismo entre ella y una arpía como la Verduri, vaya nombre. Bien puede decirse que no les falta nada, que son perfectos en su género. A Dios gracias, ya iba siendo hora de negarme a condescender en la promiscuidad con semejante infamia, con tales inmundicias. Pero, así como las virtudes que poco antes aún atribuía a los Verduri, no habrían bastado, incluso si realmente las hubiesen poseído y no hubiesen favorecido y protegido su amor, para provocar en Swann aquella brida que lo enternecía frente a su magnanimidad y que sólo podía venirle de Odette, aunque se propagase a través de otras personas. Así la inmoralidad, aunque fuese real, que hoy encontraba en los Verduri, se habría revelado impotente, si no hubiesen invitado a Odette con Forcheville y sin él para dar rienda suelta a su indignación e impulsarle a reprobar su infamia. Y sin duda, la voz de Swann era más clarividente que él mismo cuando se negaba a pronunciar aquellas palabras llenas de repugnancia por el círculo Verduri, y de alegría por haber terminado con él, en un tono nada artificioso y como si hubieran sido escogidas más para satisfacer su rabia que para expresar su pensamiento. De hecho, este último, mientras él se entregaba a tales inventivas, estaba probablemente ocupado, sin que Swann se diese cuenta, por algo completamente distinto, pues una vez llegado a casa, nada más cerrar la puerta cochera, se dio de pronto una palmada en la frente y mandando abrirla de nuevo, volvió a salir exclamando, esta vez con voz natural: creo haber encontrado el medio de que mañana me inviten a la cena de Chateau. Pero el medio debía de ser malo, porque Swann no fue invitado. El doctor Cottard, que ya